La Edad Media evoca imágenes de caballeros, imponentes castillos y majestuosas catedrales, pero la vida cotidiana era muy diferente y a menudo mucho menos romántica. Mientras tanto, suscríbete al canal si te gustan estos videos y deja un me gusta. Ahora comenzamos. Los castillos medievales y las ciudades antiguas nos parecen hoy lugares de cuento de hadas y románticos, pero la realidad de la época era todo menos fascinante. Eran entornos sucios, caóticos y a menudo pestilentes. Las calles estaban literalmente inundadas de todo tipo de desechos, restos de comida, excrementos animales y humanos, desechos domésticos y artesanales, se acumulaban por todas partes, especialmente durante los meses de verano, haciendo el aire irrespirable. Los ciudadanos más ricos, cuando les era posible, abandonaban las ciudades para refugiarse en sus residencias rurales, intentando escapar del insoportable hedor que se estancaba dentro de las murallas. La higiene pública era extremadamente deficiente, sobre todo en comparación con los estándares de la antigüedad clásica. Después del colapso del Imperio Romano, gran parte de la infraestructura sanitaria avanzada se perdió y las ciudades medievales cayeron en una decadencia de la que solo comenzaron a recuperarse en los albores de la era moderna. Basta decir que una persona producía aproximadamente medio kilo de excrementos sólidos y de 1 a 3 litros de orina al día. En una ciudad de 3.000 habitantes, esto significaba más de 500 toneladas de heces y decenas de miles de litros de orina al año. Gran parte de esto terminó en las calles, acequias y cursos de agua, contaminando pozos y fuentes de agua potable. Las epidemias de disentería, tifus y otras enfermedades intestinales eran frecuentes. Aunque en aquel entonces se ignoraban las verdaderas causas, se creía que la enfermedad se propagaba por malos olores, los llamados miasmas. Las soluciones eficaces eran escasas y las ciudades medievales se enfrentaban diariamente al riesgo, nada simbólico, de verse sumergidas por sus propios desechos. Y en algunos casos, esto realmente ocurrió. En 1844, en Erfurt, Alemania, durante una reunión de nobles, el suelo podrido de una sala cedió y decenas de personas cayeron en una letrina situada debajo, ahogándose en las aguas residuales. El suceso pasó a la historia como la catástrofe de los baños de Erfurt. Este fue el precio a pagar en un mundo sin alcantarillado moderno. Y alguien tenía que encargarse de la limpieza. No había baños mágicos. El trabajo más duro y desagradable lo hacían personas reales. En centros urbanos, castillos y monasterios, había verdaderos héroes invisibles, o quizás sería mejor decir miserables, que se encargaban de vaciar las fosas sépticas y limpiar los retretes. Pero antes de hablar de los toiletari, como se les llamaba, es importante entender el contexto en el que operaban. Las ciudades medievales crecieron de forma desordenada, sin planificación sanitaria. Se descuidó la gestión del espacio público y las alcantarillas. Cuando existían, eran, en su mayoría, zanjas descubiertas a lo largo de las calles. Cada casa se las arreglaba como podía y con mayor frecuencia vertía todo directamente a la calle. Un dicho de la época decía que el pavimento de la ciudad estaba hecho de escombros y no andaba muy lejos de la realidad. Las calles se fueron elevando progresivamente, capa tras capa de residuos compactados.
Solo a partir del siglo X, con la proliferación de casas de piedra y el pavimento, la gente empezó a tomarse el asunto más en serio. Nacieron las primeras ordenanzas municipales. En Praga, en 1407, se prohibió arrojar el contenido de los orinales por las ventanas, pero estas leyes a menudo se ignoraban. Sin embargo, con el tiempo, los pozos de desechos comenzaron a extenderse, especialmente entre las familias más adineradas. En los patios se cavaban letrinas, reforzadas con vigas de madera o barriles, a menudo de 8 a 10 metros de profundidad. En el caso de los castillos, se inventó el preveto, un nicho saliente en la mampostería que desembocaba directamente en el foso. En las ciudades fluviales se construían desagües sobre los cursos de agua, de modo que la corriente se llevó los desechos. Pero incluso los mejores pozos se llenaron y entonces surgió un problema. ¿Dónde depositar todo ese contenido? Aquí es donde entran en escena los toiletari, especialistas en la eliminación de excrementos humanos. Ciertamente, no era una profesión muy solicitada. A menudo se imponía a los más pobres, a los condenados, o paradójicamente, a los verdugos y sus ayudantes. En muchas ciudades, era la familia del verdugo la que se ocupaba de la higiene pública, así como de la retirada de cadáveres y animales callejeros. Con el tiempo, surgieron verdaderos grupos de trabajadores especializados. En Inglaterra, se les conocía como agricultores gong, literalmente agricultores de letrinas, y trabajaban exclusivamente de noche. Hombres de la noche, precisamente, quienes vagaban por la ciudad con carros y cubas, cargando excrementos para llevarlos fuera de las murallas. Vivían al margen, tanto física como socialmente. El olor los hacía indeseables donde quiera que iban. Un documento medieval menciona a Franco de Vía de la Capra en Bernot, conocido en el siglo X como Quatfurer, es decir, exportador de heces. En algunos casos, estas personas ganaban un buen sueldo. Se dice que los agricultores de gong podían ganar en una noche tanto como un artesano en una semana. Pero ¿cómo funcionaba realmente este trabajo? Por la noche, los toiletari se metían literalmente en los pozos. Con cubos, palas y palos largos, recogían el contenido y se lo pasaban a sus compañeros, quienes lo cargaban en carretas. A menudo trabajaban con el agua hasta la cintura en aguas residuales malolientes, en espacios estrechos, resbaladizos y oscuros. La ventilación era deficiente y el riesgo de quedar aturdido por gases tóxicos, metano, amoníaco, sulfuro, de hidrógeno, era muy alto. Las tragedias no faltaban. En 1326, Richard Raker, limpiador de letrinas de profesión, se ahogó en la suya. El suelo cedió bajo sus pies y cayó al pozo. Un destino irónico para alguien que se había pasado la vida vaciando retretes ajenos. Los trabajadores sanitarios estaban expuestos a infecciones, enfermedades de la piel, problemas respiratorios y trastornos intestinales a diario. Incluso una simple herida podía ser mortal en un ambiente saturado de bacterias. Y luego estaba el olor, imposible de eliminar. Impregnaba su piel y ropa, haciéndolos socialmente indeseables. Eran rechazados, aislados, discriminados. Sin embargo, sin ellos, las ciudades se habrían derrumbado bajo el peso de sus propios excrementos. Los trabajadores sanitarios hicieron posible la vida urbana, aunque permanecieron al margen de la sociedad. Algunos cobraban bien, otros trabajaban por miserias o para evitar castigos peores.
pero en todas partes y siempre se les consideraba impuros e indignos, y se les obligaba a vivir en barrios separados y a llevar ropas distintivas. Una empresa que funcionaba gracias a su trabajo, pero los trataba como si no existieran. La figura del tualetaro medieval, aunque permaneció oculta durante mucho tiempo en los rincones más oscuros de la historia social, representa una pieza esencial para comprender la vida cotidiana de las ciudades de la Edad Media. En un contexto urbano caracterizado por condiciones higiénico-sanitarias extremadamente precarias, la actividad de estos trabajadores, a menudo llevadas a cabo en condiciones peligrosas, de noche y con total desprotección, era esencial garantizar un nivel mínimo de salud pública. A pesar de ello, el tualetaro fue marginado, estigmatizado y relegado a los márgenes de la escala social, en una paradoja que acompaña a muchas de las profesiones más humildes, pero a la vez fundamentales. Estudiar su condición nos permite no solo reflexionar sobre el pasado, sino también interrogar el presente. Todavía hoy existen profesiones invisibles, a las que confiamos el funcionamiento silencioso de nuestra sociedad sin reconocer plenamente su valor. La historia de los baños medievales nos recuerda que toda época, incluida la nuestra, se basa en el trabajo cotidiano y silencioso de hombres y mujeres a menudo olvidados, pero que cumplen funciones vitales para el bienestar colectivo. En último término, redescubrir y analizar la figura del tualetaro medieval significa hacer justicia a quienes, a pesar de actuar en la sombra y en medio de la indiferencia general, contribuyeron decisivamente a configurar las condiciones de vida urbana y a sentar las bases, aunque lejanas, de la salud pública moderna. Eso es todo por hoy. ¿Qué les pareció esta historia? Déjenme saber en los comentarios. Su opinión es muy importante para apoyar el canal. Espero que hayan disfrutado del video. Nos vemos la próxima.